¿Han oído hablar de los data centers? Son lugares físicos en donde se almacena, se procesa y se distribuyen datos digitales. Chile tiene 22 de estos centros y junto con Brasil son los países de la zona que más cuentan con ellos. Queremos aprender de eso. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Todo tiene un cara y sello respecto a los data centers. Temazo, más aún con el avance de la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial también. Por eso estamos en contacto con Nicolás Jara, quien es jefe de la carrera de Ingeniería Civil Telemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien está con nosotros aquí en Cambio de Grado en Megatiempo. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí para conversar este tema tan interesante Sí, y muy tan vigente. interesante y poco difundido. Comencemos por lo básico. ¿Qué son los data centers? ¿Qué almacenan? ¿Qué procesan? Sí, mira, yo creo que hay que partir por Internet, A ¿cierto? ver. Internet, cuando hablamos de, tenemos nuestros celulares, tenemos nuestros computadores donde queremos guardar nuestra información, subimos una foto, enviamos por WhatsApp, ¿no es cierto?, nuestras conversaciones, subimos fotos a redes sociales. Todo eso no tiene que llegar a algún lugar, ¿ya? Internet, al fin y al cabo, es una infraestructura conectada, una red conectada que conecta a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esa red está conectada por cable, por infraestructura, por equipos, etcétera, que permite que al final nosotros podamos conectarnos con cualquier persona del mundo, Ujú. ¿ya? Entonces, Internet tiene dos tipos de infraestructura. Una es la que permite que nos conectemos, ¿ya? Que podamos llegar desde acá a Chile a cualquier parte del mundo. Y existe otra infraestructura que es sumamente esencial, es donde se guarda la información. Y esos son los data centers, ¿ya? Un data center al final es un edificio, incluso más grande, puede ser hasta el tamaño de un estadio, en donde dentro se tienen muchos computadores dedicados, los llamamos servidores, porque son computadores dedicados para almacenar información 24/7. Entonces, toda la información que nosotros utilizamos en Internet, la que guardamos en nuestros servicios, ¿no es cierto?, que utilizamos digitales, están todos guardados de alguna manera en un data center. Perfecto. Y cuando la gente dice, no, esto lo guardé en la nube, ¿a qué se refiere Exactamente. eso? ¿Está ahí en el data center? Exactamente, la nube, el concepto de la nube es eso como cosa etérea, ¿no es cierto? Que no Claro. estamos guardándola en alguna parte, en realidad tiene que guardarse en algún lado. Entonces, en el mundo existen múltiples edificios en donde existen cientos o miles, incluso más computadores que guardan esa información. Y eso está conectado en el mundo. Entonces, eso que yo voy a subir a la nube, ¿no es cierto? En cualquiera de las plataformas de servicio que tengamos, todo eso está guardado eventualmente en un data center, ¿sí? Ya, y ahí está el concepto, que es un data center. Entonces está este edificio donde están todos estos computadores recibiendo la información de los millones y millones de usuarios de Internet y todas las aplicaciones derivadas de esto. Ujú. Y estos edificios están físicamente en un sector. Chile tiene Claro, 22. sí. Y hay muchos proyectos que hablan que hay que incrementar este número porque la información que hay que almacenar o en fin es mayor. En la zona en donde se ubican estos edificios, ¿cuál es el impacto que tienen en su entorno? Claro, bueno, como para tener la perspectiva con respecto a la necesidad, ¿ya? Y eso es el que hace justamente contraste a lo que tú mencionas. Los data centers son infraestructura crítica, ¿ya? Porque guardan información de todas las personas, ¿ya? Y eso impacta eventualmente incluso en la seguridad de un país, ¿no es cierto? En la información de las personas, información que es sumamente importante, que se utiliza en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, originalmente los data centers estaban en el patio de las empresas, por decirlo así. Ya Ujú. eran pequeños, cada empresa tenía el propio porque la cantidad de información que se necesitaba guardar era pequeña, pero en la medida de que entramos en esta época digital donde los datos empiezan a proliferar, ¿no es cierto? Se necesita una gran cantidad de ellos para poder funcionar. eh, ya se necesitaban estos tremendos edificios, ¿sí? Ya. Entonces, eh, principalmente estos data centers han sido instalados en donde están estas grandes empresas que los utilizan, ¿no es cierto? Conocemos a Amazon, Microsoft, ¿cierto? Eh, entonces, la gran mayoría de los data centers históricamente están en el hemisferio norte de nuestro Ujú. planeta, ¿ya?
Y sin embargo, debido a la gran cantidad de datos, también se necesita utilizar mucho los sistemas de telecomunicaciones para acercarnos a las personas. Pensemos, por ejemplo, en Netflix. Cuando nosotros nos queremos conectar a ver alguna película, originalmente nosotros nos conectábamos directamente con el servidor de Netflix, en el data center de Netflix en Estados Unidos, ¿ya? Sin embargo, eso, en la medida de que empieza a crecer y se necesitan tantos datos, necesitamos que estos data centers empiecen a estar cada vez más cerca de las personas, ¿ya? Perfecto. Porque así no necesito yo pedirle a Estados Unidos que me mande el video que yo quiero ver en Netflix o cualquier otra plataforma de streaming, ¿sí? Eso hace que el sistema sea más rápido, hace que podamos tener mejor calidad de los servicios, entre otros beneficios, ¿sí? Por eso es que se necesitan instalar en distintos lugares del mundo, y ya no solamente donde originalmente estaban, que era en el hemisferio norte, ¿ya? Por eso que ahora estamos necesitando, y es importante, sumamente importante que los tengamos acá en Chile, ¿ya? Porque tenemos grandes beneficios con respecto a los servicios que utilizamos digitalmente. Por ¿Ya? supuesto. Sí, y bueno, y nosotros que somos un canal del tiempo también nos beneficiamos con el tener Cierto. más datos, más información de diversas aplicaciones o fuentes que están a lo largo y ancho del planeta, y entre más instantánea sea la información que tengamos y mayor la información, también nos ayuda a entregar un mejor pronóstico, un mejor servicio en nuestro caso. Pero claro, estamos hablando del lado del beneficio, que sin lugar a dudas en esta sociedad que vive de la información inmediata, cada vez más abundante, es necesario. Pero te decía yo, claro, también, que es el tema que nos trae a colación en Cambio de Grado, es el impacto en donde se ubican estos edificios. ¿Cómo funcionan? ¿Qué necesitan? La energía, el agua, en fin, que si nos puedes adentrar ya en lo particular. Claro, en contraste a ese gran beneficio que estábamos conversando, ciertamente esto tiene un impacto en donde se instalan, ¿ya? Siendo infraestructura crítica, estos tienen que estar en lugares de alguna manera seguras, idealmente no en la urbe, sino que un poco más alejados. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de instalaciones a lo mejor en Paine o en Cerrillo, ¿no es cierto?, si hablamos de la región metropolitana, ¿ya? El impacto que tiene, porque al fin y al cabo, si nos imaginamos, son edificios de computadores que están prendidos 24/7, se necesita energía constante, ¿no es cierto?, electricidad, para que estos estén funcionando todo ese tiempo, de manera permanente, ¿ya? Siendo tantos computadores todos juntos, eso implica de que se necesita mucha energía para que estos estén funcionando, ¿ya? Entonces el gasto energético no es menor, ¿sí? Perfecto. Es bastante significativo, y por lo mismo se busca de alguna manera, y que es parte de lo, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar conversando, de que ese gasto energético ojalá tenga alguna perspectiva de que no tenga tanto impacto en la red eléctrica del país, de la ciudad en donde se encuentra instalado, ¿ya? Aprovechando, por ejemplo, tecnologías renovables, ¿ya? Perfecto. Por otro lado, pensemos también, son computadores que están prendidos todo el día. Entonces, esos computadores, como todos los de cada uno de nosotros, se calientan, ¿ya? Un computador que se sobrecaliente empieza a funcionar mal o empieza a funcionar más lento, y eventualmente incluso puede fallar. Por lo mismo, se requieren, y que es otra parte sumamente importante en la parte medioambiental, se requiere refrigerar estos edificios, ¿ya? En donde se encuentran estos. Para refrigerar se necesita, bueno, hay varios formatos, ¿no es cierto? Tenemos el aire acondicionado que conocemos nosotros en cada una de nuestras casas, o aquellos que, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de tenerlo, no necesitan, las empresas también, pero esos funcionan en espacios pequeños. Cuando estamos hablando de espacios tan grandes como estos, se utilizan otros sistemas que principalmente utilizan el agua. Exacto. Entonces, es ahí en donde hay un impacto, porque justamente estamos en un país que está en una crisis hídrica, ¿cierto? Que un tema de cambio climático solamente uno puede esperar de que va a ir empeorando en el tiempo, a menos que hagamos algo al respecto, ¿cierto? Por lo tanto, es sumamente relevante el gasto de agua que se podría utilizar en estos data centers, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos litros? Porque estoy leyendo acá que el de Cerrillos, que ha causado bastante polémica, incluso se ha judicializado, se habla de casi 170 litros de agua por segundo. Eso es más o menos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. El tema es estudiar dónde ponerlos, ¿o no, Nicolás? Porque uno piensa Cerrillos, que junto con Maipú se abastecen de agua subterránea. Y hemos visto cómo las napas subterráneas
han flaqueado producto de lo mismo, la sequía que tú decías, en fin. Entonces, eso quiere decir que cualquier extracción extra de agua y más a estos niveles pueda generar un impacto en el vecindario, en donde se ubican. Por eso es requete importante eso, ¿no? Estudiar muy bien en dónde se podrían ubicar este tipo de infraestructuras, ¿no? Sí, justamente, bueno, el impacto que tienen depende mucho de la tecnología que se utilice, es Ya. verdad, ¿ya? Que no quiere decir de que, no sé, en minería quizás nosotros nos imaginamos de que es básicamente un río de agua que está enfriando, ¿no es cierto?, todas esas calderas, y se necesita una cantidad de agua que es mucho mayor a la considerada de los data centers, ¿ya? Ujú. Es muchísimo mayor, ¿ya? En un data center sí se necesita bastante agua, pero depende del formato que uno le otorgue. Existen sistemas de refrigeración que son de circuito cerrado, ¿ya? Ya. Pensemos, por ejemplo, en cómo funciona un refrigerador, que tiene, no es agua, es gas, ¿no es cierto? Ujú. Pero ese gas en un circuito cerrado Claro. circula como para poder enfriar, el gas no se escapa, ¿no es cierto? Ujú. En un data center se puede utilizar una tecnología de ese estilo, ¿ya? En los más modernos, ¿ya? Y así es como Perfecto. va avanzando la tecnología, en el cual tengo un circuito de agua cerrado, en el cual puedo ir enfriando esa misma agua que se calentó, ¿no es cierto? O incluso se evaporó, Ujú. espero a que se enfríe de nuevo y la vuelva a utilizar, ¿ya? Con tal de que no se utilice constantemente agua de paso, ¿no es cierto? Como una llave abierta, ¿ya? Bueno, en base a tu consulta, el lugar es sumamente importante. Primero que todo, desde la perspectiva de uso, el data center tiene que estar conectado a una red de telecomunicación lo suficientemente importante y grande como para poder conectarse. Estamos hablando de millones de datos, ¿no es cierto? Millones y millones de datos que tienen que tener un buen acceso. Entonces yo necesito que al lugar haya conexión de fibra óptica, que es la principal que se utiliza, ¿no es cierto?, para conectar grandes datos, Ujú. ¿ya? Entonces necesito esa infraestructura y eso generalmente siempre está cerca de las urbes, ¿ya? Claro. No me puedo alejar demasiado de las urbes, Ya, no, porque al no se puede final hacer uno en el tendría que desierto. poner. Claro. Exacto, no puede ser en el desierto, o sea, podría hacerlo, pero necesito la infraestructura para que eso funcione. Exacto. Necesito conectar un cable de fibra óptica que no Al pasa por ahí, final el ¿no es impacto cierto? es mayor. El impacto es mayor, o sea, el impacto monetario, ¿no es cierto?, de la Claro, instalación es mucho mayor. claro. Entonces necesito que esté cerca de una ciudad idealmente, pero no en la ciudad, ¿ya? Para que no tenga un impacto mayor en la comunidad Exacto. particularmente, ¿no es cierto? Pero claro, también es importante, y yo creo que el plan estratégico que se ha estado discutiendo este año justamente apunta a eso, de que si bien es necesario, son necesarias estos data centers, estén instalados o que haya al menos una planificación para que el impacto en el lugar en donde vaya a ser instalado sea la mínima posible, que sea sostenible de alguna manera, ¿no es cierto? Que no impacten demasiado el tema del agua, ¿no es cierto? Ujú. Sobre todo en ciertos lugares en donde cada vez es peor, ¿no es cierto?, la situación de acceso al agua. Ujú. Em, Como también el impacto de la red eléctrica, ¿ya? Como el impacto de la red eléctrica, que sea un lugar en donde yo realmente pueda aprovechar las tecnologías renovables, ¿no es cierto? Cercano a, no sé, que haya un parque eólico factible en el lugar, ¿no es cierto? O el uso de energía solar también para poder, aunque sea parcialmente, aportar el gasto energético o reducir en realidad el gasto energético a la red eléctrica que tiene el país. Sí, ¿Mm? y para eso existe un plan nacional de data center que Exacto. está enmarcado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, porque puede resultar hasta incluso irónico, ¿no? El que yo tenga la información en mi teléfono, que fluya con mayor rapidez, que tenga mejor acceso, mientras 2 kilómetros más allá la gente no tenga agua ni para ducharse, digamos, que es lo que Ah, hemos tenido acá efectivamente. en la zona central de nuestro país. Pero el hecho que se involucre ya el Estado, que haya un plan para esto, me imagino tú como académico, le da una base que nos puede dejar más tranquilos, ¿o no? Sí, esa es la expectativa, ¿ya? El, antes de que existiese este plan, bueno, Chile siempre ha sido considerado como un lugar muy estable políticamente y que con condiciones también operativas para que esto pueda funcionar bastante bien, ¿ya? Ujú. Ha sido muy facilitador de la tecnología y por lo mismo la tecnología en nuestro país es bastante avanzada comparativamente con lo que ocurre en la región particularmente, ¿sí? Ujú.
Entonces, ha sido internacionalmente mirado muy bien, por eso que se considera como si fuese un hub digital, ¿ya? Como un lugar importante, ¿no es cierto?, en donde poder conectarse al final a la región, ¿ya? Em, este, este, este plan nacional, bueno, como comentaba, antes de eso se permitía, ¿no es cierto? La instalación de estos data Claro. centers, se habían instalado estos 22 que tú mismo mencionaste, ¿no es cierto? Pero no había un foco prioritario en que se tuviese en consideración que deberíamos además proteger, ¿no es cierto?, el medio ambiente, a pesar de la instalación de estos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, la idea del Plan Nacional es, se sabe de la importancia económica y el beneficio que tienen la instalación de estos data centers. Sin embargo, no puede mermar o no puede afectar negativamente a su entorno desde la perspectiva medioambiental, ¿ya? Entonces, la idea es definir lineamientos, ¿ya? Definir ciertos lineamientos. Entonces, el plan, al fin y al cabo, lo que muestra son varios criterios de relevancia que se deben considerar, no solamente en la instalación de estos data centers, sino que también cómo aprovecharlos para que la situación nacional mejore desde la perspectiva tecnológica, desde la investigación, desde el desarrollo, desde la creación de empresas, ¿no es cierto? Que va más allá de solo preocuparse de la instalación de estos data centers, ¿sí? De cómo aprovecharlos bien, ¿ya? Por supuesto. Y para eso define ahora ciertos plazos, una suerte de cronograma en Ujú. donde se va a definir cuáles son los requisitos que al final las empresas que quieran instalar data center deben cumplir para poder instalarse en Chile sin problema, ¿ya? Con esa Perfecto. mirada medioambiental. Claro, que se involucra la ley marco de cambio climático, me imagino también, que tiene que ver con, Claro, claro. con todo este traspaso de la preocupación medioambiental, climática y su impacto en todos los ministerios, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, es como que la Sí, pues, política por supuesto. del Estado tiene que tener esto en consideración. Claro, entonces, por ejemplo, dentro de eso hay una herramienta digital que se pretende disponibilizar que Ujú. muestre métricas relevantes, no solamente desde la perspectiva de disponibilidad energética, del uso de suelo, de la parte de conectividad y varias métricas socioambientales, ¿ya? Ujú. Para identificar la parte estratégica de dónde poner esos data centers. Está una guía de permisos críticos, que quiere decir, ya, esto es lo que usted tiene que cumplir si quiere instalar un data center en nuestro país para que nosotros podamos considerarlo como viable, eh, más allá de lo económico, ¿no es cierto? Ujú. Sino que también el impacto en la comunidad. Y por lo mismo se definen criterios de evaluación ambiental, es decir, cómo técnicamente estandarizar esa evaluación que podría generarse en el impacto en el medio ambiente al instalar estos productos, ¿sí? Em, Todo pensado siempre con la perspectiva de, por ejemplo, de lo que es la descarbonización, Claro. ¿sí? Que, ¿no es cierto? Este concepto de que al final todo elemento electrónico, todo elemento en general produce CO2, ¿no es cierto? Que es el exceso de ello es bastante negativo. Entonces, Sí. la idea es reducir esa métrica, ¿no es cierto? De alguna manera a través de los procesos. ¿Mm? Claro, disminuir su impacto. No, no es que esto sea inocuo, obviamente, pero No, el por tema es supuesto que no. que el beneficio-costo sea mayor el beneficio, no solamente económico, en el dar trabajo, en el tener acceso a una mejor información. Como decías tú también, está relacionado con la imagen país, Claro. considerando la estabilidad política, económica y social de nuestro territorio, porque la información que se almacena en estos data centers en otras naciones que no cuentan con esas condiciones, es pasarle una navaja a un mono, digamos. Eh, Sí. o sea, en términos más coloquiales. Y también poniendo en equilibrio eso, el Sí. alto consumo de energía que tiene y el impacto socioambiental en las ciudades. ¿Cómo ha sido la experiencia con estos data centers, según tu criterio, Nicolás, con los que ya hay en nuestro país? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Pensando desde el tema medioambiental siempre, ¿no? Claro, desde el tema medioambiental, yo creo que hay un... O sea, no es que haya sido ajeno,
a quienes buscan instalar data centers, ¿no es cierto? Lo hablo en términos generales, porque Claro. en general la mayoría de los data centers son empresas extranjeras, ¿ya? Lo cual tiene mucho beneficio porque al final es flujo de caja, ¿no es cierto?, que llega de Claro. capital a que llega a nuestro país. Pero las empresas mismas ya hace bastante tiempo tienen métricas e informes de sostenibilidad, ¿ya? En donde pretenden, porque saben del impacto negativo que tienen, ¿no es Claro. cierto? Entonces, en donde pretenden cada vez ir reduciendo el gasto energético y el gasto de agua, particularmente, ¿ya? Podemos entrar, y esto es público, podemos entrar al sitio web de Amazon, podemos entrar al sitio web de Google y otros con respecto a los data centers, y ellos tienen sus informes anuales de sostenibilidad de cómo han ido mejorando en el tiempo. Entonces, es algo que siempre ha ocurrido, solamente que, claro, la tecnología va avanzando para ojalá llegar a ese gran horizonte de la reducción de huella de carbono, ojalá cero, ¿no es cierto? eh, o que el uso de agua llegue a un impacto prácticamente nulo en la comunidad en donde se estén instalados estos data centers, ¿no es cierto? Pero para eso existen ciertas métricas que se utilizan, que probablemente van a ser las que van a utilizar en el plan nacional, ¿no es cierto? Eso no está definido como comentaba, definido un cronograma en el cual se va a definir esto de aquí al 2027, si no me acuerdo. Del 2025 al 2027 tienen ese plazo. Ya, para que en el 2030 ya tengamos algo ya definitivo a nivel de plan completo, ¿no es cierto? Sí, En Chile se han utilizado esos criterios. eh, y- claro, hay un tema mediático con el de Cerrillos sí, particularmente, eso, por ahí te esta quería métrica preguntar, que tú mencionabas. no sé si estás al tanto de todo, digamos, pero Sí, 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 ¿qué te parece en particular lo de Cerrillo? Porque, insisto, lo había dicho antes, el gran consumo de agua está inmerso en el sector poniente del Gran Santiago, no está en las claro. afueras, está en la ciudad y además en donde SMAPA, que es la empresa de Maipú, también le otorga abastecimiento de agua potable a Cerrillos y extraen el agua de napas subterráneas, a diferencia del resto del Gran Santiago que se abastecen del Mapocho, del Maipo y también de otros pozos que tiene agua andina, pero aquí agua andina no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu visión respecto a lo de Cerrillos particularmente y este data center de Google? Sí, pero particularmente yo no tengo información técnica de cómo funciona el de Cerrillo, ¿sí? Ujú. Eventualmente eso tampoco es muy abierto porque, como les contaba, es infraestructura crítica, entonces hay cierto secretismo dentro detrás porque eh, puede ser impactado desde muchas perspectivas, pero aún Ujú. así hay que ver la perspectiva también de qué tecnología se estaría utilizando para la refrigeración, como comentaba, Ujú. ¿no? Entonces, eventualmente es un proceso que en el desarrollo podría ser mejorable, ¿ya? Nuevamente, yo no estoy al tanto de la tecnología que están utilizando, pero sí, particularmente a nivel global, existen ya estos sistemas y varios tipos de estos sistemas de circuito cerrado de agua, que podría ser una mejora en caso de que este data center particularmente no lo tenga. Y eso permitiría reducir bastante el gasto de agua. Cuando hablamos de circuitos cerrados, dependiendo del tamaño, por supuesto, del data center, la necesidad de agua son unas cuantas piscinas, ¿ya? Hablamos de piscinas olímpicas, ¿ya? Suena mucho, ¿no? Pero en realidad se utiliza solo una vez, a menos que haya alguna fuga, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso podría reducir bastante el formato, pero eso, por supuesto, requiere bueno, del formato y utilización de refrigeración que estarían utilizando en la actualidad, ¿ya? Claro, digamos Que que lo podría ser, por último, cierto, mejorable. claro, lo Ujú. último fue que se ordenó, bueno, el Tribunal Ambiental anuló la aprobación del proyecto de Google Cerrillo a comienzos de Sí, este pues el de año, Google, claro, y le justamente. ordenó incorporar evaluaciones nuevas, ¿no? Que efectivamente digan que no impactará significativamente esa zona del acuífero de Santiago. Entonces, Claro. están en eso Sí, sí. y Sí, pues ahí, por lo mismo se le quitó el permiso, ¿no es exactamente, cierto? sí, sí, sí. Este permiso que fue el año pasado, si no me equivoco, el 2023. Claro. Lo que recuerdo, el 2023 creo que se le quitó ese permiso justamente con esa visión de pretender que no solo se permita, ¿no es cierto?, la instalación, sino que tiene que cumplir ciertos mínimos. Y eso depende mucho de este plan nacional. Entonces, son conversaciones que tienen que tener con Google, aunque sean grandes empresas
y tan significativas como esta, ¿no? Sí, pues, sí, pues. Todos tenemos que cumplir. Y qué bueno que existe este marco, que se vean todas las opciones y para concretar un proyecto se tenga que cumplir con una serie de requisitos que no impacten en la ciudadanía, cuestión que antes no ocurría y hemos visto los problemas no con los data centers, sino que con otra serie de industrias, empresas que quedaron al medio de poblaciones, en fin, la contaminación y todo. A ver, nos quedan 3 minutos nomás, pero a ver si nos puedes entregar algunos datos un poquito más curiosos, si tú quieres, o de uno como usuario. Cuando yo, no sé, le hago una consulta a la inteligencia artificial o mando un WhatsApp, no es inocuo eso tampoco, ¿no? A ver si nos pueden llegar como datitos curiosos, así que siempre es bueno recalcar. Sí, hay un tema bien interesante cuando conversamos, por ejemplo, cuando consideramos la inteligencia artificial dentro de esto, ¿ya? Porque estos data centers pueden estar enfocados en guardar datos o pueden estar enfocados en hacer cómputo, ¿ya? Que es lo que se necesita, por ejemplo, para la inteligencia artificial. Se necesita muchos datos y estos procesarlos para poder obtener esa información que utilizamos en ChatGPT, ¿no es cierto? U otras tecnologías que han ido apareciendo. Cuando consideramos los data centers para inteligencia artificial, el uso energético y la necesidad de refrigeración se pueden multiplicar por 10 hasta 20 veces, ¿ya? Entonces es bien interesante la discusión con respecto a la inteligencia artificial, dada la gran relevancia que tiene en la actualidad. Sin embargo, por ejemplo, hay ciertos datitos que aparecen por ahí. Por ejemplo, una consulta ChatGPT es equivalente a medio vaso de agua. Mira. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de consultas que se le hacen a nivel mundial, es bastante grande, ¿no es cierto? Es bastante grande el uso. Entonces hay todo un tema, particularmente con la parte de inteligencia artificial, en donde se debe trabajar para que el gasto y el impacto medioambiental sea menor. Claro, ¿ya? Considerando que hay tantas millones de personas que no tienen acceso a agua potable, a saneamiento, en fin. Sí, claro, pues, al otro lado es buscar el equilibrio, ¿no? Claro, guardar información, que es lo que hemos utilizado, lo que más hemos utilizado para un data center, es como tener una biblioteca, ¿no es cierto? En general, el gasto energético es bastante menor comparativamente a uno en que tenéis que hacerlo pensar, que es básicamente lo que hacen con inteligencia artificial. Procesar datos, eso se requiere mucho más energía, ¿ya? Por eso que la multiplicación, esa multiplicación, es decir, 10 a 20 veces la cantidad energética que se requiere para la parte de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde debería estar el foco y el plan lo considera, ¿ya? Este plan nacional lo considera, de que la inteligencia artificial es algo especialmente esencial en la parte de los data centers y por lo mismo hay que ponerle un ojo particularmente, no solo en el hecho de preocuparnos en el tema medioambiental, que es esencial, ¿no es cierto? Sino también, dado que va a estar y lo vamos a tener, aprovecharlo. Exacto. Oye, en esta media hora de conversación, ¿cuánta agua nos gastamos? Porque estás tú por Zoom, desde Valparaíso. Por Zoom, no sé, a ver, ¿1 litro? ¿1 litro? Depende de cuántos computadores prendidos. 1 litro nomás. Súper bien, pero hemos ganado en conocimiento gigantesco para un tema que se toca muy poco en los medios de comunicación, pero una trascendencia enorme, no solamente por el impacto ambiental que hemos hablado, sino que el impacto económico también, y por esto, porque ya la información es fundamental y la tenemos en nuestras manos. Por eso le agradecemos a Nicolás Jara, jefe de la carrera de Ingeniería Civil Telemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien desde la región de Valparaíso se ha conectado con la metropolitana y desde aquí la señala a todo el mundo, gastando muchos litros de agua, pero que los vamos a reponer sin lugar a dudas. Nicolás, muchas gracias por estos minutos con nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. Bueno, sí, en tono de broma, en tono no, pero la información es necesaria y compartirla con la comunidad es fundamental. Ciudadanía empoderada a través de la información es lo que necesitamos. Por eso hacemos Cambio de Grado a través de la señal de Megatiempo. Gracias y hasta la próxima.